vision. El PP busca atraerse al PNV con concesiones en algunas leyes clave. Nuevo tiempo en el gobierno, en el partido y en el grupo parlamentario. El PP cambia su enfoque político en el Congreso y estrena una etapa de intensa negociación con el resto de fuerzas parlamentarias. El primer paso ha sido levantar el bloqueo a la tramitación de los proyectos de ley pendientes, sobre todo los impulsados por el resto de partidos, tras haberlos mantenido paralizados durante meses, con la constante solicitud de ampliación del plazo de enmiendas para la que no hay fijado límite alguno en el reglamento. Con esta táctica, los populares han tratado de compensar su insuficiente número de diputados 137, e impedir así que el Congreso pueda legislar en contra del gobierno si los grupos de la oposición forjan determinadas alianzas. Pero esta semana, el PP ha decidido que no solicitará más plazos de enmiendas en 8 proyectos, y a lo largo de febrero permitirá también que se avance en otra tanda similar. En este cupo, según fuentes del Grupo Popular, estará la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, impulsada por el PNV. Esta iniciativa ya fue presentada y apoyada en su toma en consideración en la fallida legislatura anterior, pero al convocarse las elecciones de junio de 2016, decayó. El PNV la volvió a presentar en septiembre. En noviembre se votó de nuevo el inicio de su camino parlamentario y desde entonces está en plazo de enmiendas. El PP desbloqueará la reforma de la Ley de Secretos Oficiales como gesto a los nacionalistas vascos. Los vascos plantean la actualización de una norma aprobada en 1968, durante la dictadura franquista y que apenas se ha modificado. Su propuesta es poner un límite temporal a los documentos clasificados: 25 años para las materias consideradas secretas y 10 para las reservadas. En el primer caso, el Consejo de Ministros podrá ampliar el plazo 10 años más de manera excepcional y motivada. En la práctica supondría desclasificar miles de documentos de la guerra civil, el franquismo, la transición o el 23F, también material sensible sobre los GAL. En su toma en consideración, el PP votó en contra, Ciudadanos se abstuvo y el resto de los grupos de la Cámara la respaldaron. Los populares ahora se abren a negociar un cambio legislativo en el que, admiten, los nacionalistas vascos tienen mucho interés. El PNV forzó la prórroga de los presupuestos de este año y mantiene sin aprobar las cuentas de 2018 por sus discrepancias con el gobierno en la gestión de la crisis catalana. Su voto es vital. También el de Ciudadanos, que en las últimas semanas ha advertido al gobierno de que no le apoyará si no fuerza la renuncia de la senadora Pilar Barreiro, imputada por el caso Púnica. En principio, la petición no reviste mayor problema. El PP está esperando a que el Supremo mantenga o no su imputación, tras haberle tomado declaración. Si lo hace, forzará su salida, aunque ella podría optar por marcharse al grupo mixto. Se dispone a abrir la negociación del cambio de la ley Mordaza sobre la base de la propuesta vasca. De hecho, CS mostró esta semana públicamente su voluntad de agotar la legislatura y seguir dando estabilidad al gobierno, aunque criticó las reticencias del PP en las medidas de regeneración. Por tanto, el principal escollo de los presupuestos son los nacionalistas vascos. Fuentes parlamentarias explicaron este domingo que el PP, en estos momentos, se ve impelido a hacer concesiones para poder obtener el apoyo que reclama a sus proyectos, y como consecuencia de ello, está dispuesto a hacer un esfuerzo negociador en la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y, según las fuentes consultadas, en la modificación de la llamada Ley Mordaza, entre otras. Sobre esta norma hay 2 proyectos presentados. Uno de derogación, del PSOE, y otro, de modificación, del PNV. Los 2 permanecen en plazo de enmiendas desde hace más de un año. En su día, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ya se mostró favorable a acordar cambios y defendió que la propuesta de los vascos le parecía un buen punto de partida. Esta postura se mantiene intacta. Los populares sostienen que la crisis catalana ha hecho imposible abrir conversaciones sobre la ley Mordaza justo cuando, apuntan, más presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad se ha precisado en Cataluña. Ahora, explican, ya se puede abordar. Por ello su intención es abrir en las próximas semanas una ronda de conversaciones con el resto de grupos para intentar lograr un acuerdo. Su propósito es pactar un único texto en un asunto, de nuevo, muy relevante para el PNV. Fuentes del Grupo Vasco defendieron este domingo que estos asuntos no tienen nada que ver con los presupuestos y que ni ayudan ni dejan de ayudar. A su juicio, el PP está obligado a desatascar los proyectos que hay en cola en el Parlamento por puro respeto a la actividad parlamentaria y a la democracia.
transparencia. La solución de la crisis catalana sigue siendo la clave de bóveda de este asunto, pero, a expensas de su resolución, el PP ha empezado a transitar un acercamiento al PNV para poder enviar las cuentas de este año antes de finales de marzo. Las exigencias de los nacionalistas vascos. 25 años como tope para desclasificar. Pide la obligatoriedad de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias clasificadas secretas y los 10 años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el caso solo de las materias secretas, por un nuevo periodo máximo de 10 años. Historiadores. El PNV usa como pretexto para su exigencia a los historiadores. Argumentan que se está impidiendo conocer documentos relativos a la guerra civil y alude a la desesperación de los historiadores que tienen que recurrir a archivos de otros países. Exclusividad del gobierno. La iniciativa presentada en el Congreso pretende fijar exclusivamente en el gobierno la facultad de clasificar secretos. Ello supondría despojar de esta facultad a la Junta de Jefes de Estado Mayor. Modificar la ley Mordaza. Quiere cambiar sustancialmente 44 disposiciones de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana e introducir 3 disposiciones finales en su articulado.